Hola, ¿qué tal audiencia? ¿Cómo están? Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos en la planta de Cummins Motores. Hoy fuimos invitados a realizar nuestro podcast en las instalaciones de Cummins y el día de hoy vamos a estar con dos invitadas súper especiales que nos van a platicar sobre el tema de mujeres en la ingeniería. Por ahí vamos hacia allá y ya nos están esperando. Les invitamos a que se queden, como siempre, que se suscriban, den like y comenten todos los capítulos de nuestro podcast. Preguntas, recuerden siempre compartírnoslas ya sea en los comentarios o vía correo. Hola, les damos la bienvenida ya a nuestro cuarto podcast realizado por el Club de Niños y Niñas. El día de hoy pues estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos aquí en Cummins Motores y bueno, estamos con dos personas que son nuestras invitadas el día de hoy, Nancy y Jessica. Bueno, también está Noé y estoy yo que soy Lupita. Y bueno, pues les damos la bienvenida a Jessica. Ella es ingeniera en mecatrónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Jessica, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Y está Nancy, ella es ingeniera especialista en ciencias de materiales del Centro de Investigación y Desarrollo de Cummins. Hola, ¿qué tal? Hola Nancy, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten hoy? Bien, muy contentas, agradecidas y emocionadas por tener la oportunidad de participar el día de hoy con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. No, pues nosotros somos los que estamos muy agradecidos de estar aquí el día de hoy, afortunada por estar con ustedes y bueno, el tema de hoy se viene bastante interesante, pero ¿qué les parece? Nos platican primero un poquito de ustedes, en sus palabras. Nosotros ya hicimos una pequeña descripción, pero ¿qué les parece? Nos platican un poquito de ustedes, un poquito de su historia. Ok, empiezo yo. Mi nombre es Nancy García, yo trabajo aquí en Cummins, tengo ya alrededor de 5 años, yo soy ingeniero químico, soy de Guanajuato, soy egresada de la universidad de allá, después vine aquí a hacer una maestría en materiales y bueno, esa es la razón por la que trabajo aquí en Cummins. Mi enfoque es mucho en el tema de ciencia de materiales. Aquí pues trabajamos en un laboratorio donde básicamente es el tema principal, la parte de materiales. Jessica. Ok, mi nombre es Jessica Martínez, yo soy ingeniera mecatrónica, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Llevo un poco más de 9 años trabajando en Cummins, toda mi carrera acá ha sido en ingeniería también. Yo creo que remontaría esto a mis orígenes, cómo llegué yo acá a Cummins. Yo llegué como practicante, tuve la oportunidad de ingresar a un programa de prácticas. Posterior a esto se dio la oportunidad, había una posición en el área donde yo hice las prácticas, apliqué en el proceso normal y todo, y bueno, pues fui afortunada en ser seleccionada. A partir de ahí yo inicié como ingeniero de aplicaciones en Cummins, siempre en el negocio de motores. Cummins tiene diferentes unidades de negocio, ahí estuve en motores, estuve ahí 4 años, después se dio una oportunidad en el área de proyectos como líder de proyectos de ingeniería. Entonces me moví de posición, apliqué, fui seleccionada, me moví. Ahí estuve otros 3 años también liderando proyectos desde la perspectiva de ingeniería, pero ya también con otras áreas como venta, servicio, mercadotecnia y demás. Y posteriormente me moví a la unidad de negocio de componentes de Cummins, hablando de sistemas de post-tratamiento, que ya es para pues cuidar el medio ambiente, vamos, con contaminantes de nuestros motores para reducir esas emisiones. Ahí es donde estoy ahora. Muchas gracias. Oigan, y bueno, algo importante que nuestra audiencia tiene que saber es que justo son nuestras invitadas por un tema muy particular, el tema de las mujeres en la ingeniería, ¿no? Hay mucho que hablar sobre esto, hay mucho que pensar, ¿no? O sea, creo que ha sido todo un trayecto para que las mujeres hoy en día estén más presentes que nunca en la ingeniería. Platícanos, Jessica, ¿a ti cómo te fue con este tema de la ingeniería? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo dijiste, yo lo que quiero es hacer ingeniería? Fíjate que para responder a la pregunta tendría que remontarme hace ya varios años, no saquen cuentas por favor, pero yo vengo de una comunidad que se llama Santa Rita, está ubicada en el municipio de Venado, San Luis Potosí, está en el altiplano potosino.
Y bueno, pues una comunidad pequeña, primordialmente agricultura, ganadería, es a lo que nos dedicamos allá. Y pues tradicionalmente, por ser una comunidad pequeña, pues como que mi destino estaba escrito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues casarme, estudiar hasta la secundaria, las más afortunadas podíamos estudiar hasta la preparatoria y hasta ahí. Entre secundaria y preparatoria toca terminar la escuela, aprender las labores del hogar, casarte o unirte en unión libre con tu pareja, tener hijos y pues esperar a que tu pareja sea el sostén del hogar, tú el sostén de la familia desde la perspectiva de actividades domésticas, crianza de los hijos y demás. Y la verdad es que ahí tuve mi primera gran impulsora que me decía, no tiene que ser el destino ya escrito, que así sea tradicionalmente, no quiere decir que siempre deba ser así, y esa fue mi mamá. Para esto puedo decir que gracias a mi mamá estuve acá, porque somos 3 hermanas y mi mamá siempre nos dijo, yo no tuve la oportunidad de estudiar, me hubiera gustado, pero ustedes sí van a tener la oportunidad de estudiar, y ella fue la primera que nos dijo, sí se puede hacer algo diferente, ¿no? También mi maestra de matemáticas de secundaria, que pues tradicionalmente las matemáticas pues eran como que una cosa de hombres, o al menos así se nos presentaba en las comunidades, en los municipios, ¿no? Pero pues yo tenía una mujer como maestra y ella también nos impulsaba a decir sí se puede y las mujeres sí podemos estudiar, y claro que podemos estudiar áreas de ingeniería y relacionadas con las matemáticas, ¿no? Entonces el primer paso fue decidir sí estudiar, contar con el apoyo de la familia. Creo que algo muy importante fue que tanto mi mamá como mi papá hicieron caso omiso a los comentarios de mismos miembros de la familia y de la comunidad que decían, las mujeres no estudian, las mujeres son para casarse, ¿para qué gastas en darles escuelas si se van a casar y van a salir embarazadas a mitad de carrera? Y no lo satanizo, no es malo casarte, no es malo decidir dedicarte únicamente a la familia, por supuesto que no, pero que sea por tu elección propia, ¿no? No porque así está escrito y así ha sido tradicionalmente en la comunidad. Entonces creo que esa fue el primer gran paso, ¿no? Decidir si estudiar y luego decidir estudiar la ingeniería, porque yo siempre había sido muy curiosa, siempre he sido muy curiosa de cómo funcionan las cosas y cómo podemos hacernos la vida más fácil. Entonces cuando de pronto, no sé, mi abuelo estaba reparando por ahí el vehículo de la camioneta o algo, el motor, pues yo andaba ahí de curiosa a ver cómo le hacía, ¿no? Entonces por eso fue que decidí estudiar ingeniería. La verdad es que tampoco me iba mal en matemáticas y era uno de mis mayores miedos, ¿no? Yo decía, bueno, pues que cuando entre las matemáticas en la universidad van a ser muy diferentes a lo que veía en preparatoria, y al final del día te das cuenta de que no, que lo que vas aprendiendo te va abriendo la puerta para lo que sigue y para lo que sigue, ¿no? Entonces pues así fue como decidí estudiar ingeniería, y la verdad es que no me arrepiento, ha sido toda una gran aventura, he aprendido bastante y nunca he visto esa limitación por el hecho de ser mujer en un mundo donde sí hay más hombres que mujeres hoy en día en el ambiente de trabajo, por supuesto, porque hay más hombres estudiando carreras de ingeniería, pero cada vez somos más mujeres, entonces eso es muy satisfactorio. Tú mencionaste algo muy importante, mencionaste el tema de una persona que te impulsa, ¿no? Dijiste, en mi vida, bueno, fue mi mamá, fue mi maestra, esas personas que impulsan, y creo que al tomar una decisión tan importante como tu carrera, como lo que quieres estudiar, pues es muy importante el impulso, el apoyo de alguien, ¿no? Nancy, en tu caso, ¿quiénes fueron las personas que te impulsaron, las que te dijeron, adelante, hazlo, logra tu sueño? Yo creo que fue en general mi familia. Yo creo que mis papás, en mi caso la historia es muy similar a la de Jessie. Yo no soy de San Luis Potosí, soy de Guanajuato, de un municipio muy pequeño que se llama Salvatierra. Allá, en realidad, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo la preparatoria, ni siquiera había mucho acceso como a la información para al menos entender qué había allá afuera para poder ir yo a buscar estudiar, no sé, una licenciatura, una ingeniería. Pero en mi caso, mis papás, a pesar de que también ellos crecieron en una comunidad muy pequeña, donde también todo era, no, pues las mujeres se van a casar, siempre me impulsaron a lo que a mí me gustaba o me interesaba. Ellos me decían, adelante. O sea, mi papá era así de, pues mira,
vamos a ver cómo lo hacemos, porque obviamente también implica gastos, implica costos, pero si eso es lo que tú quieres, pues ve por tus sueños. Mi mamá siempre estuvo muy cerca de mí, yo soy la única mujer, tengo 3 hermanos, y a pesar de que crecí con ellos y de que yo era como la niña, ellos a mí me veían también como una persona en la que ellos sabían que yo tenía muchos sueños que cumplir y me apoyaban muchísimo. Siempre tuve mucho apoyo de mi familia en general, entonces para mí eso fue como muy importante para lograr como salir de ahí y atreverme a hacerlo. El apoyo de la familia, el apoyo de alguien en nuestra vida, ¿no? Sí. Mencionaste algo muy importante y es una pregunta bastante válida, ¿no? ¿La ingeniería es muy cara? ¿Es muy caro estudiar ingeniería? En mi caso en particular, era más el tema de que no había escuelas ahí en donde yo vivía, entonces tenía que salir a estudiar fuera. Entonces implica gastos de manutención, de pago de renta, pero en realidad pues yo estudié en una escuela pública en la Universidad de Guanajuato. Realmente tienes acceso en cuestión de libros, en cuestión incluso de equipos de cómputo. Yo me acuerdo cuando yo inicié la carrera, yo ni siquiera tenía laptop personal, entonces me la pasaba ahí metida en la biblioteca todo el día usando las computadoras de la escuela. Tenía acceso, había también becas, me acuerdo que aplicaba yo también para las becas, pero al final del día no es lo mismo vivir en una ciudad donde puedes seguir estando con tus papás y que ellos puedan seguir, pues ahora sí que dándote lo que necesitas para vivir en el día con día y tener que salir, o sea, también era gasto de pasajes, por ejemplo. Creo que era en lo que en mi caso personal sí fue un poco complicado, ¿no? Porque en mi familia, pues mi papá se dedica al campo, mi mamá se dedica al hogar, entonces sí era un impacto importante y pues yo sí era muy consciente de eso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que están aquí hoy? ¿Por qué se animaron a venir a este tema? Digo, la invitación fue como abierta, ¿no? El tema mujeres en la ingeniería. ¿Por qué dijeron, vamos, por qué quisieran estar acá? Fíjate que yo decidí voluntariarme para estar el día de hoy acá para transmitir el mensaje de que sí se puede, de que la ingeniería no es un mundo exclusivo de hombres, sí vas a encontrar mujeres, por supuesto que siempre es bueno trabajar con colegas ingenieras como Nancy, pero para transmitir ese mensaje, ¿no? Porque tanto a Nancy como a mí nos tocó de que en su momento a lo mejor no había tanta información como ahora, no había tanto acceso al internet, por ejemplo, y entonces pues tuvimos un apoyo de la familia en aquel momento, ¿no? La idea de estar el día de hoy acá es compartir cuál ha sido nuestra experiencia, cuáles han sido ahora sí que nuestras aventuras en el mundo de la ingeniería y decirles a esas futuras generaciones, pero sobre todo a las mamás de estas futuras generaciones, a los papás, a las familias, de que sí se puede, de que si sus niñas, sus niños, incluso porque esto no es exclusivo de niñas, no es para niñas y niños, si sus niños, sus niñas tienen la intención de estudiar, pues no les matemos los sueños, veamos cómo los apoyamos, siempre va a haber alguien por lo menos en la familia que sea un cómplice de este sueño y los impulsemos. Y la verdad es que esa es la idea. Cummins apoya mucho este tipo de iniciativas, tiene diferentes programas que los apoyan, tanto Nancy como yo participamos en ellos. Por ejemplo, ahorita estoy como líder de una afiliación de la Sociedad de Mujeres Ingenieras en el estado de San Luis Potosí y estoy empezando a formar ese grupo para transmitir esa información, por ejemplo, de las escuelas. Mencionabas hace un momento el tema económico y es un reto, sí, no solamente para quienes venimos de comunidades alejadas, mismo para quienes están en la capital, pues el factor económico es un reto, más como están las cosas hoy en día, ¿no? Pero para llevar información de que hay programas, por ejemplo, estudiantiles, hay programas universitarios que te permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo, que no es imposible, que puedes hacer licenciaturas ejecutivas, estudiar fines de semana, trabajar entre semana, ¿no? Y por eso la idea de venir el día de hoy acá, ¿no? Compartir ese tipo de información y animarlos pues a buscar información, a acercarse a los maestros. Yo mencionaba a mi maestra de secundaria, por ejemplo, entonces pues siempre va a haber un maestro o una maestra que se hace tu cómplice y que te puede dar la información que tú no tienes. Entonces es animarlos a preguntar, a no quedarse solamente con el deseo, sino externarlo. Y cuando lo externas creo que las cosas empiezan a dar.
Jessica, tú mencionabas algo muy valioso en tu experiencia, que es esta parte de ser muy curiosa, ¿no? Desde muy pequeña. Entonces me parece algo fundamental que si estamos conviviendo con niños, con niñas, y vemos que ya tienen cierta como curiosidad o que son creativos o que se interesan por algún tema, me parece muy importante que fomentemos, ¿no? Esa curiosidad. A veces creemos de, no, deja eso, no me estés moviendo por aquí, por allá, estoy ocupada. Y bueno, creo que esto es muy común, ¿no? Desafortunadamente, y a veces vamos como limitando esa curiosidad que ya tienen los niños y que quizás son muy talentosos o muy buenos para esto que les llama la atención, y vamos como un poco frenando esto, ¿no? Claro, mira, creo que aquí tienen una participación fundamental las familias, papá, mamá, abuelitos, tíos, quienes estén a cargo del cuidado de los niños y las niñas, porque la actividad y el trabajo en casa nunca se va a acabar. Los niños crecen súper rápido y su chispa y su emoción se puede acabar así de rápido, ¿no? Entonces, primero, un mensaje para las familias, darse el tiempo. Los trastes ahí van a seguir, entonces démosle el tiempo, 5 minutos, a ver qué estás haciendo, y no inculcarles ese miedo de lo vas a descomponer, sino al contrario, ¿no? Bueno, ya lo descompusimos y ahora cómo lo vamos a arreglar. Y justo para promover esto de la creatividad, pues no necesitas ni siquiera mucho dinero, no necesitas de equipos carísimos, ¿no? O difíciles de conseguir. Con el mismo material que tenemos en casa, actividades que hemos hecho acá en Cummins, justamente en comunidades alejadas o donde no tienes tanto acceso a ciertos materiales, pues con material reciclado que tenemos en casa podemos aprender cómo funcionan las cosas, podemos aprender a hacer diferentes experimentos, y cuando fomentamos como familia esto en los niños, de ahí les vamos impulsando su creatividad para el gusto y justamente por las ingenierías, ¿no? Las ciencias, las matemáticas y demás, ¿no? Sí, así es. Yo creo que sí es bien fundamental que las familias les den a los niños la seguridad de que ellos pueden hacerlo, o sea, de que en verdad si tienen una idea que la puedan como desarrollar, porque a veces siento que los podemos llegar a limitar, ¿no? Hablábamos de aquí de Cummins. Nosotros, a mí me gusta mucho que trabajamos con muchas iniciativas que están precisamente enfocadas en fomentar en chicos de primaria, de secundaria, todo este tema de la ingeniería. De hecho, aquí las puertas de Cummins están abiertas. Nosotros llevamos a cabo varios tours donde les mostramos lo que hacemos aquí en los laboratorios. En mi caso, yo tengo a cargo un laboratorio donde tenemos microscopios, donde tenemos diferentes equipos, y les decimos, mira, es que aquí lo que hacemos es esto. Y pues ellos les encanta, ¿no? Ver todo eso que a veces pues ni se lo imaginan, ¿no? O sea, llevárselos a ellos es algo que a mí de verdad me gusta muchísimo de trabajar aquí, que en verdad tenemos como también esa libertad de poderles mostrar, y ellos en realidad pues abren su mente y abren como un mundo de posibilidades a todo lo que pueden hacer y desarrollar, ¿no? Estudiando diferentes carreras, diferentes ingenierías. Esto que tú mencionas, Nancy, me parece muy valioso porque justo es la intención del día de hoy, ¿no? Como abrir esta gama de posibilidades que hay a lo que nos podemos dedicar. Y creo que también algo que me queda muy valioso el día de hoy es que una invitación es a las familias, ¿no? Pero también me parece que todo este material está diseñado para personas que estamos a cargo de niños, de niñas, puede ser algún maestro, y me parece que también podemos ser esa persona que es un pilar, ¿no? Estamos hablando de que las familias son una pieza importante, si no es que la más importante, pero también creo que todos tenemos un recuerdo o un referente de una persona que nos ha apoyado en lo que deseamos, ¿no? Que puede ser el maestro de la escuela, que puede ser algún otro familiar. Entonces también es una invitación, ¿no?, que hacemos el día de hoy, a ser ese referente importante para las infancias. Claro, y creo que todo importa y a veces le damos como más importancia a algunas cosas que otras, ¿no? O sea, a veces las personas dicen, es que no estudié por el dinero, o es que ya no seguí mi sueño porque no tenía tiempo, y bueno, son razones válidas, son importantes. Sin embargo, antes de todo eso, hay más opciones, ¿no? Hay más opciones que podemos buscar, que podemos informarnos, ¿no? Una de las cosas que acaban de mencionar es el tema de la curiosidad. ¿Cuántos sueños no han muerto si la curiosidad murió primero, ¿no? O sea, acabándose la curiosidad, ya cómo descubres lo que quieres, ¿no? Cómo encuentras esa pasión o eso que te mueve. O cuántos sueños no se han logrado porque no te informaste o porque no hubo alguien, como lo que mencionaba ahorita, no hubo alguien, una personita, un maestro, tu familia que te dijo,
que podías hacerlo o que estaba esta opción, este teléfono, este correo, en donde podías ir y donde podías inscribirte. Y todo esto está, digamos, antes de llegar al tema del dinero o de llegar al tema del tiempo, llámense otras variables, que muchas veces decimos cuando hablamos de por qué se acabó un sueño, por qué no se logró. Antes de eso está como este tema, ¿no? Entonces, pues no dejemos, bueno, yo creo que por hoy lo que podemos hacer es dar información también, ¿no? Entonces hemos hablado de la ingeniería, pero la ingeniería es un mundo súper amplio. ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué ramas tiene y cómo sé que puedo estudiar ingeniería? Solo sabemos, muchas veces las personas no estudian ingeniería porque dicen, yo no estudié ingeniería porque no era bueno en matemáticas y ya no quise estudiar ingeniería, aunque me llamaba la atención, pero ya dije que ya no. Entonces muchas veces ni nos damos el tiempo de saber, bueno, qué es la ingeniería y cuáles son sus áreas, ¿no? Porque incluso ustedes, pues, sus disciplinas son como súper distintas, ¿no? Así es, sí, yo creo que eso sí es como bien importante, ¿no? Como tener bien claro todo lo que implica o abarca ser ingeniero. Yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando la carrera que quería estudiar, yo decía, en mi caso a mí la verdad sí se me daban las matemáticas, o sea, sí era como algo con lo que siempre me había sentido como muy cómoda, pero no sabía qué implicaba que me gustaran las matemáticas. Yo decía, pues es que me gustan las matemáticas, pero no sé qué puedo ser. Y era de, bueno, pues ingeniero, bueno, pero ¿qué es un ingeniero? ¿Qué hace un ingeniero? Y entonces te pones a buscar, yo soy ingeniero químico, porque también me gusta mucho el área de la química, el área de la biología, es algo con lo que también estuve trabajando mucho cuando estuve en la preparatoria, entonces de ahí fue que surgió como mi idea de ser ingeniero químico, pero en realidad hay muchas ingenierías que cada una sí es cierto, tiene como base las matemáticas, que las matemáticas yo creo que no hay que satanizarlas, en realidad es una cuestión únicamente de tratar de verlas como de la mejor forma posible en la que nos van a hacer de utilidad para las diferentes carreras, ¿no? En el caso de Jessie es ingeniera mecatrónica, entonces es un poco diferente incluso la aplicación de las matemáticas en su carrera que la mía. Hay otras carreras que también, por ejemplo, ingeniería ambiental, que cada una tiene ya como su enfoque muy particular, aunque tienen de base las matemáticas, en realidad va mucho más allá de solo matemáticas desde mi perspectiva. Sí, de hecho yo debo mencionar que estudié mecatrónica, pero no era como la primera en mi lista de opciones para ingeniería. Yo primero quería estudiar ingeniería en sistemas computacionales por la programación, porque yo cuando llevaba en la preparatoria llevaba clases de programación y me gustaba mucho y dije, me quiero dedicar a esto. Y entonces una tía me dijo, bueno, pero sabes que hay una carrera que engloba la programación que ves ahí, más estas áreas. Y dije, no, entonces ahí fue cuando empecé a investigar y me enamoré de la mecatrónica, ¿no? Pero tienes desde ingeniería industrial, que para participar en todos los procesos de ensambles de manufactura, de la industria, por ejemplo, aquí San Luis pues es una ciudad industrial, tienes la parte química, tienes la parte ambiental, tienes la parte automotriz, la parte puramente mecánica, la parte puramente eléctrica, electrónica. Entonces la verdad es que es un mundo, y lo bonito de la ingeniería es que llevas clases comunes que te permiten ir viendo también hacia qué disciplinas te quieres especializar, ¿no? Y un punto importante pues es investiga qué hace un ingeniero ya en la vida real. Entonces creo que eso es algo también interesante, el mensaje para quienes a lo mejor están a cargo de los grupos, si acercamos esta información a los niños, a las niñas, pero sobre todo también a las familias. ¿Qué hace un ingeniero industrial? ¿Qué hace un mecatrónico? ¿Qué hace un ingeniero de materiales en el día a día? Creo que es una forma de atacar esta información, ¿no? Porque parte de lo bonito es que puedes trabajar en áreas muy distintas. El hecho de que seas ingeniero no cierra tu campo laboral únicamente a la ingeniería. Hay ingenieros que son gerentes de ventas, por ejemplo. Hay ingenieros que son gerentes de servicio, porque aprendes a ver el cómo funcionan las cosas, por ejemplo. Empiezas a tener estas interpretaciones y la verdad es que la ingeniería te abre muchas puertas, ¿no? Con esto no digo que solamente se dediquen a la ingeniería. Todas las carreras son buenas siempre y cuando sea algo que a ti te gusta, que algo te llama la atención. Y lo que decía Nancy, no satanizar las matemáticas. Yo creí que era buena en matemáticas y cuando llegué a la universidad fue donde saqué mi primer 0 y yo lloraba porque
tenía un 0. Y entonces pues vas viendo que eso no es malo, que más bien pues por ahí no iba, y entonces tienes que buscar un método de estudio y demás, y esto te prepara para retos que vienen más adelante en la vida. Entonces pues en la ingeniería siempre aprendes. Y una cosa que yo también quisiera agregar, porque a mí sí me ha pasado que a veces me preguntan, cuando los chicos deciden estudiar una carrera en ingeniería, muchos de los miedos es ¿y en qué voy a trabajar? Y si hay trabajo de eso. A mí me han preguntado muchísimas veces, oye, es que quiero estudiar ingeniería química, pero yo no sé si hay trabajo de eso. Y yo lo que les puedo decir, yo soy ingeniero químico y realmente después hice mi maestría en metalurgia, que es, digamos, una rama un poco diferente. Realmente la ingeniería química propiamente aquí yo no la veo mucho, yo ya veo más como la parte de materiales. Y yo creo que lo más importante es que de verdad te guste y que de verdad te apasione, porque vas a encontrar algo. O sea, no tienes que delimitar, como decir, no, pues yo soy ingeniero químico y ahora tengo que entrar a la industria química, pero si no hay trabajo, realmente esas posibilidades se van abriendo a medida que vas avanzando, y siempre hay oportunidades. O sea, de una o de otra forma, es cierto, tenemos una situación complicada en el país, hay muchas situaciones de desempleo que yo sé que suceden, pero también es cierto que sí hay muchas alternativas, y que todo es cuestión como de tener bien claro hacia dónde quieras ir, y no decir, no voy a hacer eso porque qué tal que no encuentro trabajo, porque realmente el punto es como que abras tus posibilidades y que te des como esa oportunidad de hacerlo. Claro, y bueno, el tema del miedo a equivocarnos, ¿no? El miedo a que nos salga mal, o el miedo al que no podamos, pues claro que son cosas que influyen, y definitivamente son los primeros obstáculos que enfrentamos, yo creo que hombres y mujeres. Sin embargo, hace un momento mencionabas el tema de que tal vez algo importante de inicio sería como un piso parejo, ¿no? Mencionabas el tema de que conforme pasa el tiempo van cambiando esta estadística en cuanto a cómo le va a las mujeres en las mate y a los hombres, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. Pero ¿qué sería hacer ese piso parejo? ¿Qué creen que aún persiste y que son cosas que a lo mejor ya deben de cambiar para poder tener un piso parejo para hombres y mujeres? Sí, fíjate que creo que algo que aún persiste, y esto no es exclusivo de comunidades alejadas, pasa en general, que te dicen, esto es solo para hombres, esto es solo para mujeres, es hora de hacer la comida, pues tú eres la mujer, sírvele al papá, sírvele al hermano. Todos tenemos las mismas posibilidades de hacerlo, ¿no? Que es este piso parejo, no decir, no, tú no estudies, tú deja ahí, tú mejor dedícate a aprender a cocinar o a lavar o a planchar, y tú dedícate solo a saber cómo sostener el hogar. No, saber que todos tenemos la misma igualdad de posibilidades, de oportunidades, que todos tenemos las mismas capacidades, y darnos a todos las oportunidades de desarrollarlas, ¿no? Porque también se da el caso, por ejemplo, de los hombres donde les guste, por ejemplo, la cocina, y alguien les diga, no, es que la cocina es para las mujeres. Pues no, justamente no hacer ese sesgo. Yo sigo viendo ese sesgo, no sé, en la sociedad en general, que limitamos mucho qué es para los hombres, qué es para las mujeres. Cuando logremos quitar esa barrera, digamos, puedes ser y hacer lo que a ti te guste, creo que estaremos del otro lado y empezaremos a dar pasos más agigantados. Hemos avanzado, sí, por supuesto, hemos avanzado mucho como estábamos años atrás, pero creo que aún queda mucho por hacer. Y justamente el poner ese suelo parejo es quitar esa barrera o ese sesgo que muchas veces inconscientemente lo tenemos, ¿no? Sí, y por ejemplo ahí también con respecto específicamente a las mujeres, yo creo que algo en lo que todavía nos falta trabajar mucho es creérnoslo, creer que de verdad podemos hacerlo, porque también, o sea, yo también tenía una compañera alguna vez que estuve trabajando, estuve de voluntaria en una fundación, que yo le decía, ¿qué vas a estudiar? Y me dice, pues es que no estoy segura, porque me llamaba la atención como una ingeniería, pero mi papá me dijo que pues eso está bien pesado, que eso es solamente para mi hermano, que cómo voy a andar yo ahí, obviamente pues sí tiene sus implicaciones, ¿no? Estar estudiando una ingeniería. Dice, y que pues yo cómo le voy a hacer, y yo creo que tiene razón. Y yo le decía, no hombre, ¿cómo va a ser solo? Eso no es cierto, no es solo para hombres, eso es totalmente falso. Incluso a veces yo sí creo que las mujeres hasta tenemos mejores capacidades en ciertas cosas que los hombres para poder desarrollar una ingeniería. Pero ella no se lo creía, y parte de la razón por la que no se lo creía era porque en su alrededor
lo confirmaban que no iba a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que de verdad como mujeres, como niñas, sí necesitamos creer que somos capaces de hacer lo mismo o incluso cosas más grandes que un hombre. Para mí eso sí es algo que yo quisiera resaltar muchísimo. De verdad que las niñas, las mujeres, tenemos muchas capacidades. Me parece que con todo lo que han mencionado, vamos cuestionando un poco todos esos mitos, ¿no? Esos mitos y tabús que hay alrededor de muchas cosas, no de solo la ingeniería, ¿no? Como mencionaba Jessica. Y creo que vamos cuestionando, ¿no? Esto que hemos creído por mucho tiempo. No, yo no voy a estudiar eso porque no puedo. Aquí un poco lo vamos cuestionando, ¿no? ¿Realmente será así? Creo que hay muchos testimonios y hay cómo comprobar que esto no es real, ¿no? La cuestión del trabajo, de saber, bueno, encontraré o no, también es un mito muy grande, un temor muy grande que hay. Y creo que poco a poco también, con todo lo que ustedes nos han compartido, pues vamos despejando un poco esos mitos, ¿no? Que hay, y nos abre la gama de posibilidades de todo lo que se puede hacer dentro de la ingeniería. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas de los mitos y que Nancy mencionaba sobre los retos y barreras y demás que hay, también algo que a mí me tocó ver en su momento, y un miedo que yo tuve fue, si yo quiero ser profesionista, yo quiero trabajar, yo quiero apoyar a mi pareja, yo me quiero casar en algún momento y quiero apoyar a mi pareja y que hagamos equipo y demás. Y también se me llegó a decir que pues si estudias, pues te olvidas de la parte personal, de tener un esposo, de tener hijos, porque pues no va a haber esposo que quiera tener una esposa profesionista, ¿no? Y yo soy feliz y afortunada porque mi esposo es colega ingeniero y tenemos un pequeño de 2 años, entonces ahí yo vencí también ese mito que decían que no puedes ser exitosa en el trabajo y ser exitosa en la parte profesional, que tienes que elegir uno u otro. Y no es verdad. Cuando te rodeas de las personas correctas, cuando haces equipo con la persona correcta, en este caso con mi esposo, pues descubrí que sí se puede y quité ese miedo. Y hoy también es de los mensajes que me gusta de compartir, ¿no? Es decir, mujeres, si ustedes quieren estudiar la carrera que sea, por supuesto, si es ingeniería, bienvenidas, pero la carrera que les guste, que quieran hacerlo, desarrollenlo profesionalmente y no piensen que van a tener que elegir entre ser mamá y ser exitosa profesional, porque sí se puede. Claro, y creo que justo esto es muy importante porque estamos hablando de los prejuicios y de los estereotipos que todas las personas en algún momento podemos llegar a tener, ¿no? O sea, creo que las personas que nos escuchan, una de las grandes peticiones, si quieren verlo así, es como cuestiónense esos prejuicios que hay, ¿no? O sea, si alguna vez lo has hecho, no nada más sentir vergüenza de decir, yo le digo a mi hija esto, no solo sentir vergüenza nos ayuda, ¿no? O sea, creo que si lo haces, puedes todavía estar a tiempo para poner ese piso parejo y darnos cuenta de que una actitud, una palabra puede cambiar el futuro de una persona para bien o para mal, ¿no? Entonces, definitivamente la invitación tiene mucho que ver con esto, ¿no? De poner ese piso parejo y analizarnos, ¿no? Porque en gran parte las personas que escuchan esto pues son las familias, ¿no? Ustedes, papás, mamás que están interesados desde luego en el futuro de sus hijos e hijas, decir, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué me pasó a mí también, ¿no? ¿Cómo fue conmigo? ¿Cuál fue mi historia? Y cómo influyó en mí para bien, pero como les decía, pues también muchas veces lamentablemente para mal. Por último, me gustaría preguntarles algo. Si pudieran decirle algo a su yo de cuando eran niñas o adolescentes, ¿qué le dirían? ¿Jessica? Creo que sí. Si yo regresara unos años atrás y le hablara a la Jessica de aquel entonces, le diría, sí se pudo. Sí se pudo, valió la pena el esfuerzo, ha valido la pena el sacrificio, el alejarte, pues salirte de tu casa, de tu zona de confort, porque el día de hoy tienes lo que siempre soñaste. Gracias. En mi caso yo creo que sería algo parecido, o sea, yo le diría, no va a ser fácil porque en serio hay muchísimos retos de todo tipo, personales, profesionales, pero con esfuerzo yo creo que es muy posible y con el apoyo y soporte de las personas que más te quieren, siempre vas a encontrar la solución.
¿Y tú, Lupita? Bueno, nosotros también ya nos quedamos pensando, porque Sí, creo que como sí, lo sí. dijeron hace un momento, pues se aplica a todas las carreras, ¿no? O sea, todos en algún momento afrontamos ese momento en el que dijimos, híjole, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr en mi vida? Y creo que el contribuir a que niños y niñas vayan pensando en su propósito, en cuál es su propósito, más allá de la carrera quizá, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres alcanzar? Pues es algo muy importante en el que a todos nos toca, ¿no? Que todos nos atraviesa este tema. Lupita, ¿quieres mandar un mensaje a tu niña o quieres agregar sí. algo? Yo escuchando un poco la historia de Jessica y Nancy, bueno, creo que en mi caso hubo personas referentes que sí me apoyaron y mi familia también, pero estaba como un poco no ausente, pero no tan involucrada con una decisión que me parece muy importante y que estamos hablando del proyecto de vida de una persona, ¿no? No es cualquier cosa, no es como qué zapatos te vas a poner, es qué vas a hacer el resto de tu vida, con estas posibilidades de hacer cambios, sí, pero me parece que ahí nos falta como familia, como sociedad, no digo que a todas las personas, pero nos falta como darle esa importancia a nuestro proyecto de vida. Le damos como un tema que es a la ligera, ¿no? Como bueno, que decida o poco a poco verá y demás. Creo que no estamos tan involucrados algunas personas con el proyecto de vida. Y bueno, ¿qué le diría a mi yo de hace algunos años? Pues que está orgullosa de esa persona, de su yo de aquellos años, porque pese a algunas situaciones, pues ha tomado buenas decisiones. Pues yo creo que también yo, ¿no? Sería justo. Sí. Bueno, a mí me pasó algo y me gustaría como comentarlo porque creo que pasa también al revés, ¿no? O sea, cuando un hombre decide como inclinarse hacia una carrera, como que generalmente es de mujeres y digo, por ejemplo, cuando trabajas con niños y niñas y eres hombre siempre es como somos poquitos, o sea, sí, casi siempre como que se piensa que las mujeres son maternales, son cariñosas, son cálidas y por eso tienen las cualidades para trabajar con niños como cualidades que les llaman como femeninas, ¿no? Y cuando uno es hombre y estudia algo así, pues generalmente también es como, pues también rompe de cierta forma como con esa idea de, no, pues tú debiste estudiar otra cosa, ¿no? Entonces, creo que justo el no basar nuestra carrera en estereotipos o prejuicios, sino en lo que realmente queremos, pues para mí fue como decisivo y yo creo que fue después, como ya conforme fui viendo el ambiente laboral, fue como el momento de aceptar y no sentirme como de decir, ay, como que pues estoy con puras mujeres o así, ¿no? Creo que fue como después, como ya en el camino que tuve que afrontar esto, y pues yo a un niño le diría que no tenga miedo también, o sea, porque creo que muchas veces fue el miedo el que pesaba a la hora de decidir qué quería hacer en mi vida, ¿no? Entonces yo le diría eso. Y pues muchas gracias por estar aquí en esta sección. Todavía nos quedamos para la última sección, para despedirnos y para compartir con nuestra audiencia las herramientas para llevar, como le llamamos. Pero en estos temas que hemos hablado, ¿hay algo que les gustaría añadir antes de cambiar de sección? Pues en mi caso únicamente agradecer la invitación. La verdad es de que a mí me encanta participar en este tipo de eventos, de podcast, porque creo que sí es bien importante transmitir a las familias, a los niños, esta idea, ¿no? de que sí se puede, de que es posible y de que únicamente es cuestión de buscar la forma o la mejor forma posible de hacerlo. Sí, en mi caso creo que únicamente decir que pues el reto más grande es decidirte a dar el primer paso. Una vez que das ese primer paso, todo empieza a fluir. Y esto aplica para los niños y las niñas, pero también para sus familias, para sus papás. Entonces creo que me quedaría con esa parte y animarlas a que pues, la ingeniería, fuera de lo que muchas veces se ha creído, pues no es un mundo exclusivo de hombres. Esto es habilidades que podemos tener tanto hombres como mujeres y pues que todos podemos sumarnos para seguir transmitiendo este mensaje. Claro. Pues muchas gracias. Aquí terminamos esta sección. No se vayan, quédense a la parte final donde les vamos a compartir algunas herramientas, tips e información que pueda serles de utilidad para
tomar mejores decisiones. Y pues yo creo que me quedaría con una palabra, ¿no? Como apoyo, ¿no? Quizá como ser esa persona, ese adulto que en algún momento a nosotros nos dijo hazlo, o que nos ayudó, que nos dio algún consejo, alguna palabra de aliento. Y pues que para los adultos que están viendo este video, seamos esa persona, ¿no? Seamos esa persona que en algún momento estuvo ahí para alguien y le cambió la vida, ¿no? Y creo que también algo fundamental es cuestionarnos, porque creo que ambos compartimos, o más bien todos aquí compartimos esta parte donde pareciera que rompemos con algunos estereotipos, ¿no? Pareciera que Noé en la contraparte, ¿no? Donde él está en un ambiente que pareciera de mujeres, y acá pareciera que es de hombres, ¿no? Entonces, creo que algo con lo que yo me quedo, y que también en algún momento he hecho, es como cuestionar, ¿no? Esos estereotipos, esos mitos que hay alrededor de lo que queremos hacer. Claro que sí. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a la tercera parte de nuestro podcast, Herramientas para Llevar. Y bueno, en este caso, Nancy y Jessica nos brindarán algunas herramientas, tips, recomendaciones. Claro que sí, Lupita, a mí me gustaría dar 3 consejos, más que 3 herramientas, 3 consejos para 3 públicos diferentes. El primero, para las familias que están a cargo de los niños, las niñas, papás, mamás, abuelitos. Lo que no compartí es que mi papá estudió hasta tercero de primaria únicamente. Mi mamá terminó la primaria, pero ya en un formato abierto, porque en su momento no había donde ella vivía, ¿no? Entonces, eso nunca fue un impedimento para apoyarnos a nosotras, sus hijas, para buscar información para seguir estudiando la secundaria, la preparatoria, la universidad, e incluso ya temas de posgrados, ¿no? Entonces, el consejo es para las familias, papás, mamás: no nos detengamos si es que no sabemos leer o escribir, si es que no terminamos la primaria, porque siempre hay forma de comunicarnos, de pedir información, y se nos va a dar la información. Para los niños, para las niñas, los jóvenes que nos están viendo, no tengan miedo de querer romper paradigmas y hacer algo diferente a lo que típicamente se ha hecho en nuestra familia o en nuestra comunidad. Siempre podemos ser los primeros en algo, o los únicos o los diferentes en algo, y eso enriquece este mundo y esta sociedad, ¿no? Y por último, para quienes están frente a un grupo, quienes son responsables de las primarias, secundarias, prepas, siempre hay instituciones a donde se puede acudir por información que pueden llevar a sus estudiantes y a sus familias. Empresas como Cummins, que tenemos diferentes programas de apoyo a la comunidad para impulsar a niños y niñas a seguir estudiando. Asociaciones como ustedes, Club de Niños y Niñas. Entonces siempre va a haber fuentes de información. Acérquense con este tipo de instituciones, con este tipo de empresas, y tengan por seguro que van a recibir todo el apoyo que necesitan y la información para que vayan y la transmitan a sus estudiantes. Bueno, en mi caso, yo el consejo que les daría es buscar alternativas. Por ejemplo, hablábamos del tema económico, de que a veces parece muy difícil o muy complicado estudiar una carrera, no porque no tengas las capacidades, sino porque a veces económicamente no puede ser viable, puede no ser viable para tus papás, pero yo creo que siempre hay muchas instituciones que dan apoyos, que dan becas. Por ejemplo, Cummins trabaja con Colonia Juvenil, que es una institución que precisamente apoya a chicos de bajos recursos, o que no tienen a lo mejor todos los recursos para poder estudiar una carrera. Ellos los apoyan, les dan acompañamiento, les dan tutorías, y realmente con esto las personas o los jóvenes que están estudiando, que quieren estudiar una carrera, pueden realizarlo, ¿no? Y el otro consejo es algo que también comentábamos hace un rato, es buscar a alguien, siempre buscar el consejo de una persona más grande. Alguna vez un ingeniero me dijo: es que eliges tu carrera a los 17 años, cuando no tienes idea de qué vas a hacer con tu vida, y es algo que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces yo creo que sí se vale ir con tus profesores, ir con tus papás, con cualquier persona que crean que les pueda aportar algo. Yo creo que sí se vale levantar la mano y decir: oye, es que estoy confundido, no sé qué quiero hacer, dame una idea. Para mí esos serían los consejos que yo les podría dar.
Muchas gracias. Muchas gracias por estos consejos, estos tips para las familias. Yo añadiría a lo mejor un punto en que para mí es importante es el proyecto de vida, porque muchas veces pasa al revés, ¿no? Pasa que a lo mejor la familia dice, pues yo sí quiero ayudar a mi hijo o a mi hija a estudiar, yo le digo que estudie, pero parece que no quiere o está como algo perdido, entonces, híjole, bueno, a veces también el caso es el contrario, y para las familias que estén en esas situaciones, trabajar con el proyecto de vida, ¿no? O sea, abordar el proyecto de vida con sus hijos. Para esto, bueno, hay que trabajar temas como la confianza, como la comunicación en la familia y crear un proyecto de vida, ayudar a sus hijos a ir pensando como a largo plazo, a mediano plazo y como también en este tema del propósito que quiero alcanzar, cómo quiero vivir mi vida. Y apoyarle, por ahí, bueno, pues igual vamos a poner un enlace, un pequeño video como que habla sobre este tema de proyecto de vida y que incluso más adelante en el podcast pues también será uno de los temas que nos gustaría abordar, lo que es el propósito de vida, el proyecto y cómo construimos como a largo plazo. A mí me gustaría añadir eso. Está el tema también de las becas, ¿no? O sea, sabemos ahora que hay como muchas organizaciones que dan becas, entonces tratar de investigar esa información. Y bueno, como bien mencionaba Jessica, o sea, a veces si nos acercamos a algo nos pueden apoyar. Entonces nosotros también vamos a dejar por ahí nuestro correo para que si alguien con esto dice tengo alguna duda, quisiera como saber más, quisiera conocer más o quisiera asesoría, pues pueden acercarse pues con nosotros. También por ahí vamos a dejar un dato de contacto, vamos a dejar la información igual de Colonia, que también hay que invitarlos, ¿verdad?, al podcast. Por ahí somos colegas de asociaciones civiles. Que también hacen un gran trabajo para que ustedes también puedan acercarse a instituciones locales aquí en San Luis Potosí que puedan brindarles apoyo en cuanto a estas dudas. Y bueno, con esto llegamos al final. Esperamos que se la hayan pasado muy bien, Nancy, Jessica, que hayan disfrutado aquí con nosotros. Bueno, al menos yo lo disfruté bastante, esta conversación se nos fue volando. Agradecer mucho que han estado por aquí. Muchas gracias a la audiencia también que se quedó hasta el final. No olviden suscribirse, darle su like, compartir y comentarios, preguntas, dudas, sugerencias siempre son bien recibidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Jessica. A ustedes. Gracias Por la invitación y pues sigamos sumando esfuerzos en pro de estas futuras generaciones de México. Gracias. Gracias.